Bienvenido. Estás escuchando Un Minuto para Pensar con Jorge Lonzi. Es lo que quiero, quiero yo. Es lo que quiero, es lo que quiero, quiero yo. Es lo que quiero, es lo que quiero yo. Muy buenas noches a todos, bienvenidos, Dios les bendiga. Qué lindo momento, no sé cómo lo pasó usted, pero yo lo pasé muy bien con esta canción de Ven a este lugar, hermosa, bueno, no me acuerdo, de Danilo Montero. Preciosa canción, muy linda y que nos mete mucho ahí en la presencia de Dios, ¿verdad? Vamos a comenzar entonces con la reunión de esta noche. Permítanme que yo me voy a poner aquí mi PowerPoint para ir viendo lo que voy a predicar. Le doy la bienvenida a todos aquellos que están por primera vez en la iglesia virtual. Bienvenidos, espero que esta noche sea de bendición para cada uno de ustedes. Quiero hacer una pequeña y breve oración por cada uno de nosotros para que el Espíritu Santo se pueda manifestar en esta noche. Así que te invito a orar conmigo, ahí donde estás, en tu casa, en el lugar donde estés, frente a esa computadora. Te pido que por favor cierres tus ojos y vamos a orar a nuestro Papá Celestial. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias, te bendigo, Dios mío, por este momento, por esta posibilidad, por esta forma, Dios, de comunicarnos y de congregarnos, porque, Señor, no estamos físicamente congregados, pero sí lo estamos en el Espíritu, lo estamos a través de este medio de comunicación. Por eso, Papá, te doy gracias. Te bendigo, Dios, por mis hermanos. Gracias por ellos, por estar del otro lado. Ruego en esta hora la intervención de tu Santo Espíritu sobre sus vidas, llevándose todo cansancio físico, cansancio emocional, todas aquellas cuestiones que vienen en esta hora, Dios, a atormentar los pensamientos, a atormentar con emociones, a atormentar con cuestiones espirituales, se van ahora en el nombre de Jesús. Tú te llevas todas las cargas y, Señor, tú nos das esa paz que solamente tú puedes dar. Te pido que descienda esa paz infinita sobre cada uno de mis hermanos, que puedan sentir tu paz en este momento, que puedan ser llenos de tu paz, de tu presencia hermosa, y que sobre todas las cosas sea tu Espíritu tomando control de cada uno de nosotros. Espíritu Santo, ilumina el entendimiento para que podamos comprender en esta noche con total certeza lo que nos estás queriendo decir a través de este mensaje. Te pido por favor por mis hermanos para que puedan estar receptivos a la voz de tu Espíritu y a la revelación que trae esta palabra, y te ruego por mi vida, Dios, para que por mi boca solamente salgan aquellas palabras que sean inspiradas por ti. Me pongo en tus manos, Señor, nos ponemos todo en tus manos y declaramos que esta noche será una noche de bendición, de revelación, donde estamos realmente dispuestos a escuchar tu voz. Te damos la gloria, Papá, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, como le decía, el mensaje de hoy se llama Más allá de los límites. Más allá de los límites. Este mensaje medio que arranca ya desde el lunes de esta semana. Esta semana estuve hablando en el discipulado que estamos dando, un discipulado que se llama Piense para un cambio de vida, y estamos en la segunda clase, y en la segunda clase estábamos hablando del pensamiento enfocado, del pensamiento creativo, y en la parte del pensamiento creativo hace referencia al momento en que el apóstol Pablo era perseguido, cuando recién comenzó a predicar, y esos primeros discípulos, ¿no?, que estaban ahí en Damasco, lo guardaron, lo protegieron de los religiosos de la época que lo querían matar, por causa de que él estaba predicando algo diferente, y ellos dice que de noche lo descendieron por un muro y así lo hicieron ir de la ciudad, ¿no? Así lo libraron de la muerte. Ahora, cuando yo estaba viendo ese mensaje y lo estaba enseñando, algunos principios que tienen que ver con la creatividad de ese momento, fue que Dios empezó a hablarme a través de revelación, y los que estuvieron el lunes me vieron que empecé a fluir en revelación y que medio como que me puse loco con lo que estaba recibiendo, y dije, esto no va a quedar acá, lo voy a predicar el viernes, así que bueno, cumpliendo con lo que prometí, lo voy a predicar hoy, y bueno, seguramente Dios nos va a dar mucho más de lo que hablé el lunes. Más allá de los límites puse como título, siempre le pongo un título porque me gusta tener una referencia de lo que vamos a hablar, y les invito a leer, si ustedes tienen una Biblia en su casa o pueden conectarse por internet a leer una Biblia. En la Nueva Versión Internacional voy a leer en el libro de Hechos, capítulo 9, del verso 23 al 27. Hechos 9, del 23 al 27, yo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Dice así: después de muchos días, los discípulos se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer, pero Saulo se enteró vamos a arrancar de vuelta, porque no discípulos, leí mal.
Después de muchos días los judíos se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer, pero Saulo se enteró de sus maquinaciones. Un día y noche, de día y de noche vigilaban la cerca de las puertas de la ciudad con el fin de eliminarlo. Pero sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron por un canasto, por una abertura en la muralla. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no creían que de veras fuera discípulo. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Saulo les describió en detalles cómo en el camino había visto al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Este es el pasaje bíblico que nos cuenta lo que le estaba ocurriendo al apóstol Pablo. Saulo en ese momento, él recién estaba iniciando el ministerio, había tenido un encuentro fuerte. Ustedes saben, ese mismo capítulo, se lo leen en unos versículos anteriores, encuentran que Saulo dice que venía con amenazas para la iglesia, venía con cartas para tomar a los cristianos y llevarlos, encarcelarlos, y de repente en el camino se le apareció el Señor. Ustedes saben de eso, tuvo un encuentro sobrenatural y eso hizo que cambiara totalmente su vida. Estuvo 3 días ciego, recuperó la vista y luego empezó a predicar abiertamente de Cristo, haciendo todo lo contrario a lo que venía haciendo. Hubo un cambio, una transformación en la vida de Pablo muy importante. Dejó de ser un perseguidor de la iglesia para ser el referente de la iglesia prácticamente en ese momento, y eso causó mucho disgusto y mucha bronca, mucho enojo en medio de aquellos judíos que creían en él como un líder que de repente era apasionado para ir a buscar a los cristianos y matarlos, y ahora como que se había convertido, se había cambiado de bando y había que liquidarlo, había que matarlo, había que sacarlo de la faz de la tierra porque este hombre era peligroso. No solamente para los religiosos de la época era un traicionero, había traicionado a los judíos, predicando lo contrario a lo que él venía diciendo, y no solamente eso, sino que también se convertía en una amenaza, porque era un hombre que tenía una pasión tremenda por lo que estaba haciendo, y seguramente iba a convertir a muchas personas, como lo hizo el apóstol Pablo. Ya sabemos su ministerio, ¿verdad? Ahora, esta es la historia. Ahora, ¿qué fue lo que Dios me empezó a hablar a partir del lunes cuando yo empecé a ver esta historia, ¿no? Empecé a ver algo que muchas veces se nos pasa por alto y que no estamos entendiendo a veces lo que Dios está haciendo en este momento. O sea, como Jesús dijo en aquel momento, ¿no? Mi Padre trabaja y yo también trabajo con Él. O sea, mi Padre hasta hoy trabaja y yo también trabajo. Y si nosotros creemos que el Padre Celestial ha dejado de trabajar, estamos totalmente equivocados. El Padre está trabajando. El Padre está trabajando y lo está haciendo de una forma, de miles de formas, no de una sola forma, de muchas formas. La multiforme sabiduría de Dios, la multigracia sabiduría de Dios se está manifestando de muchas maneras, y el Padre está trabajando y está levantando una y otra vez ministros de Dios que son muy diferentes a lo tradicional, que son muy diferentes a lo convencional. Dios, el otro día hablaba con alguien y le decía, justamente hablando esto del vino viejo, del vino nuevo, que Jesús decía, bueno, que los odres viejos no pueden recibir el vino nuevo, y que si el vino nuevo llega los rompe, y que debemos ser odres nuevos. Usted sabe esa historia también, pero en aquel tiempo yo decía, Dios ama tanto al odre viejo que no va a recibir lo nuevo de Dios, y obviamente que también ama al que está recibiendo todo lo nuevo de Dios, ¿verdad? Pero hay una cuestión entre medio de estas dos cosas, es que muchas veces aquellos que aún no se han renovado en Dios y que tal vez nunca se renueven, y Dios los va a amar igual, los va a respetar, tienen una forma muy tradicional de hacer iglesia, tienen una forma muy tradicional de comunicar el Evangelio, tienen una forma muy estructurada y una forma muy específica de hacer las cosas, y parece que dentro de esos límites no se podría extender el reino de Dios, o no se debería extender el reino de Dios, y hay otras personas que de repente están siendo odres nuevos, el vino nuevo de Dios está cayendo sobre ellos y están implementando muchas formas y diversas formas de extender el reino de Dios. Lo hacen a través de las redes sociales, lo hacen a través de videos, lo hacen a través de imágenes con escritos, lo hacen a través de radios online en internet, lo hacen a través de miles de cosas, de miles de páginas, de blog, lo están haciendo de miles de maneras, de Twitter, están utilizando todas las redes sociales y que se están yendo de lo tradicional. O sea, eso no es lo tradicional, es lo que la iglesia no ha vivido. Entonces, hoy en día vemos que lo que le pasa al apóstol Pablo
lo que le pasó al apóstol Pablo con aquellos judíos que tenían una tradición religiosa y tenían normas religiosas, lo que le pasó al Pablo con esa gente que lo persiguió hoy en día, aquellos que de repente venimos con un formato muy diferente de hacer iglesia, a veces recibimos también ese tipo de persecución. Pero no voy a hablar tanto de esa persecución, no me interesa acá poner en un rincón los tradicionales, sino otro rincón los que son creativos de este tiempo, hacen las cosas como Dios estaba mandando que no voy a poner eso, no quiero generar conflictos, somos todo parte de la iglesia, y le dije, Dios ama tanto al odre viejo como al odre nuevo. Pero a mí lo que me interesa es que nosotros, que si realmente queremos entrar en el tiempo que Dios está estableciendo para su iglesia, para sus hijos, si nosotros podemos discernir los tiempos que estamos viviendo, tendríamos que tener hambre en nuestro corazón y en nuestra mente y en nuestra alma, de romper todo límite que la religión nos ha puesto, para empezar a fluir en el Espíritu de una manera diferente, para empezar a hacer cosas distintas y poderosas con Dios, muy diferente a lo que se ha venido haciendo, y sabiendo que tenemos el respaldo de Dios, por más que de repente recibamos críticas. Ahora, fíjense lo que pasa con el apóstol Pablo. Dice aquí, yo tengo unas anotaciones, permítame leerlas. Cuando nace de parte de Dios, ¿sí? Cuando nace de parte de Dios alguien para romper los límites, se encuentra siempre con resistencia. Siempre que alguien se levante de parte de Dios para romper límites religiosos, tradicionales, siempre que alguien se levante va a encontrar resistencia. El mismo Jesucristo encontró resistencia. Jesús encontró resistencia, ¿y dónde terminó? Crucificado. Esteban ofreció resistencia, terminó muerto. Pablo ofreció resistencia y entendió el reino de Dios, pero también terminó decapitado. Pedro también desafió el sistema y terminó crucificado. O sea, siempre va a haber resistencia a que se levante lo nuevo de Dios. Siempre va a haber resistencia, o sea, no es que lo nuevo, sino el renuevo de Dios, sino que se manifieste esa sabiduría que Dios está expresando de miles de maneras, de miles de formas. No hay una forma de hacer iglesia, hay miles de formas de hacer iglesia, porque somos parte del cuerpo de Cristo y cada uno cumple una función. Y como cada uno cumplimos una función, tenemos diversidad de dones, diversidad de talentos, diversidad de actividades, debemos entenderlo. Pero siempre que viene algo revolucionario, siempre que viene algo como a desafiar la tradición, como a desafiar los límites que la tradición puso, siempre los tradicionales se van a levantar para poder frenar eso que se levanta de parte de Dios. Por eso ponía aquí, siempre que Dios va a levantar algo nuevo, o algo que es revolucionario, o algo que se va fuera de lo tradicional, o de lo normal, digamos, entre comillas, siempre va a haber una resistencia. Cuando alguien se anime a romper esos límites, llamado por Dios y convencido por Dios, va a encontrar resistencia. Y muchas veces estamos equivocados y pensamos que la resistencia solamente la ofrece el reino de las tinieblas, que eso es obvio, es normal, pero lamentablemente no nos damos cuenta que desde dentro de la misma iglesia se levanta todo como una ola, ¿sí? de crítica, de murmuración, de celos, de envidia y de chisme y de juicio a todo lo nuevo que se está levantando. ¿Por qué? Porque esa no es la forma que siempre lo hicimos, y esto que están haciendo así no es iglesia. Esto de congregarse virtualmente, no, esto no es hacer iglesia. ¿Qué es esto de iglesias virtuales? ¿Qué es esto de radios online? ¿Qué es esto de que gente de repente esté tuitando o esté chateando? ¿Qué es esto de repente el Facebook? No, esto no es forma de hacer iglesia, no hay forma, esto no es forma de hacer iglesia, porque no lo podemos contar, porque no podemos decir cuánta gente tenemos congregada, no podemos hacer que la gente se convierta en un número económico después, ¿me entiende, no? Es triste lo que digo, pero pasa así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De repente, fíjense lo que pasa con Pablo, los judíos se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer. Cuando se levanta algo nuevo de Dios, le pasó a Jesús, le pasó a Pablo, a todo le ha pasado. Cuando se levanta algo nuevo de Dios para desafiar los límites de la tradición religiosa, siempre va a haber un complot de gente que estará preparada, estará dispuesta, en lugar de estar predicando el evangelio del reino, en lugar de estar extendiendo el reino, en lugar de estar salvando almas, se va a dedicar más tiempo a tratar de parar eso nuevo que está surgiendo, en lugar de trabajar en lo que tienen que trabajar. Entonces encontramos mucha gente dañada, encontramos mucha gente que está triste, que está amargada. ¿Por qué? Porque de repente se despierta en una mañana o se despierta en una madrugada con un sentir de parte de Dios en su corazón, con un llamado de parte de Dios en su corazón para hacer cosas que tal vez jamás hicieron, y de repente se encuentran con que tienen ese fuego que arde dentro de ellos, pero ese
ese Sanedrín de repente de hoy en día, esos fariseos de hoy en día, se levantan con juicio y a decir que eso no es de Dios, eso no tiene nada que ver con lo que siempre hicimos. ¿Cómo van a predicar de esa manera? ¿Cómo se va a hacer de esa manera? Jamás. No, esto es blasfemia, no se puede hacer así. Entonces se levanta y empieza a hacer un complot para tratar de hacer desaparecer eso que Dios está levantando. Eso que Dios está levantando puede ser un grupo de personas, una persona, 10 personas, 20 personas, miles de personas que están levantando Dios, pero esas otras se van a levantar a querer impedir que eso pase y van a querer hacerlo desaparecer. Los judíos los quisieron hacer desaparecer a Jesús. Pensaron que lo hicieron desaparecer cuando lo mataron, pero en realidad Jesús venció la muerte y resucitó. Ahora, ¿qué pasa? Con Pablo también lo quisieron hacer. Pablo estaba en Damasco y ellos se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer. Y a tal punto que dice que de día y noche hacían vigilias en la puerta de la ciudad para eliminarlo. Hacían vigilia de día y de noche en las puertas de la ciudad para eliminar a Pablo. Pablo representaba algo que iba a romper los límites religiosos de ese tiempo. Pablo representaba un hombre que venía, llamado por Dios, que había tenido un encuentro sobrenatural con Jesucristo mismo, y era un hombre que iba a revolucionar el mundo entero, pero había toda una forma de vida religiosa tradicional que se estaba oponiendo a que eso pasara, y que ya estaban planeando a ver cómo lo iban a eliminar para que eso no ocurriera. Entonces de repente, ¿cuál es la revelación que me viene en todo esto? Yo digo, hoy en día hay mucha gente que hasta hace vigilia, hace ayuno y hace oraciones para que estas cosas nuevas, como dicen ellos, estas cosas raras que Dios está haciendo, no surjan. ¿Por qué? Porque esto nos saca, ¿qué es esto de predicar de esta manera? Pero ¿cómo? No tenemos que predicar solamente en el templo. Dios no creó el templo para que metamos a la gente adentro y le hagamos todo dentro del templo y vivamos dentro del templo y pasemos todo dentro del templo, comamos dentro del templo, juguemos dentro del templo, prediquemos dentro del templo, pasemos templo. ¿Qué pasa? No, afuera del templo no se puede hacer nada porque no está dentro de lo que Dios dijo. ¿Quién dijo esa barbaridad? ¿Quién dijo esa barbaridad? Dios está levantando ministerio a través de la música, ministerio a través del arte, ministerio a través del teatro, ministerios diferentes, totalmente distintos y totalmente alejados a lo que hemos visto por años en cuanto a la forma de hacer iglesia. Y nosotros no nos podemos quedar encerrados en el límite de hacer iglesia de la forma que alguna vez hizo o que se sigue haciendo. Tenemos que estar abiertos a lo que Dios está llamándonos a hacer. Por eso digo, vamos más allá de los límites. Este mensaje se llama más allá de los límites, ¿sí? Rompiendo más allá de los límites. Tenemos que ir más allá de los límites. Tenemos que romper los límites que muchas veces tenemos aquí. ¿Saben cómo se crean los límites para una persona? Los límites en una persona se crean porque una persona a lo largo de la vida va recibiendo formas de vida, costumbres, tradiciones, consejos, vivencias, enseñanzas que van formando una forma de pensar en las personas, y esa forma de pensar genera unos ciertos límites que dicen, bueno, dentro de esta forma de vida yo me siento seguro. Si salgo de estos límites y ya no me siento seguro, hasta pienso, ¿será que puedo ir más allá de estos límites o no? Y una persona que no va más allá de los límites, ¿saben cómo vive? Vive una vida, en el caso de la relación con Dios, vive una vida religiosa, vive una vida tradicional. En caso de una vida normal, vive una vida rutinaria, vive una vida sin propósito, una vida chata, sin sentido, donde ni sabe para qué existe, está todos los días luchando por su subsistencia o por vivir un poco mejor, pero en realidad no tiene propósito en la vida. ¿Por qué? Porque no se anima a ir más allá de los límites, porque dentro de los límites creemos que estamos seguros. Pero ¿qué pasa si Dios te dice sal de esos límites? ¿Qué pasa si Dios te dice es el tiempo para salir de los límites? Es el tiempo para que te conviertas en un odre nuevo, donde yo quiero depositar el vino nuevo y tenés que salirte de los límites. ¿Qué pasa cuando Dios te dice, es hora que te levantes a salir de los límites y hacer cosas extraordinarias para mí, fuera de todo contexto de lo que la religión ha creado? Te van a criticar, te van a perseguir, pero ¿estás dispuesto a hacerlo? Te dice Dios. Eso es lo que Dios está haciendo. Dios está queriendo llamar a una generación que viva así. Déjenme avanzar. ¿Cuál es la reacción, sí, de Dios para cuidar a alguien que fue llamado de esa manera? Porque Dios de alguna manera va a reaccionar. Vuelvo a decirte, Dios ama al odre viejo y ama al que quiere seguir haciendo iglesia de esa forma, pero Dios está muy comprometido con esto nuevo, porque Dios entiende que el mundo ha cambiado y Dios entiende que tenemos que tener nuevas estrategias para llegarle al mundo, para evangelizarlo, para acercarnos a la vida de otras personas con un mensaje distinto, donde no estemos todo el día gloria a Dios, aleluya, dentro de un templo y amén, 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 sino que tenemos que ir con un estilo de vida. No podemos salirle con la Biblia a la gente por la calle a predicarle, porque la gente quiere que tú seas, como decía Pablo, que vean en ti, en tu corazón, que eres carta leída. Ellos te tienen que leer a ti.
A ti te tienen que leer, no tienen que leer la Biblia solamente, te tienen que leer a ti primeramente, luego irán a leer la Biblia, pero tú eres la carta leída de parte de Dios para este mundo. Entonces, como tú eres carta leída de parte de Dios para este mundo, te tendrás que ir de los límites que la religión estableció y tendrás que entender que extender el reino de Dios no se hace en cuatro paredes, sino se hace afuera de las cuatro paredes. Se hace en tu casa, con tus vecinos, con tus amigos, a través del Facebook, a través del Twitter, a través de un chat, a través de la escuela, del trabajo, donde sea. Tú llevas el reino de Dios a otro lado porque te has dado cuenta, te has amanecido en la mente de que tú eres carta leída de Dios para la gente. Tú eres un testimonio vivo de que Dios vive en ti y que Dios ha transformado tu vida, y por eso tú llevas algo que la gente tiene. Tú llevas el Evangelio. El Evangelio son buenas noticias. ¿Cuáles son las noticias que tú le llevas a la gente cuando te encuentras con ellos? ¿Cuáles son las noticias que le llevas? ¿Está todo mal? No lo sé, estoy triste, me va todo mal en la vida. ¿O tú eres una persona que está en novedad de vida, una persona que transmite fe, una persona que transmite confianza, una persona que transmite seguridad, una persona que transmite la paz de Dios, una persona que muestra el amor de Dios y la misericordia? ¿Qué es lo que ven en ti? Por eso es que nosotros tenemos que ir más allá de los límites, tenemos que romper esos límites que nos dijeron, sí, de esta manera se predica el Evangelio, con una Biblia bien grandota, con una corbata bien grande, y dentro de un templo, y ahí todo pasa, vengan a la iglesia, que allá tu vida va a cambiar. No, no es vengan a la iglesia, yo soy iglesia, yo llevo la iglesia a donde voy. Jesucristo no le dijo, vengan al templo que acá los voy a cambiar. Jesús fue a las casas, fue a las prostitutas, fue a los estafadores, y allí fue y llevó el Evangelio. Pablo no dijo, vengan al templo que les voy a predicar, lo fue a buscar por todos lados. Mientras los religiosos lo perseguían, él no hizo importancia a los religiosos, siguió el mandato que Jesús había dado. Escúchenme esto, fíjense por favor, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Dios va a levantar gente para proteger a esas personas que Él está levantando en este tiempo. De alguna manera va a levantar gente que los cuide. Dice que el apóstol Pablo era un pichón, era alguien nuevo en el Evangelio, alguien que recién había tenido un encuentro con Dios, estaba con toda esa furia en su interior de predicar el Evangelio de Cristo, con todo ese fuego que le ardía hacia el primer amor, y de repente está siendo perseguido, quiere ser destruido y liquidado por los religiosos de la época. Pero ¿qué pasa? Dios no lo deja solo, levanta a su alrededor discípulos de él que realmente habían creído en Jesús y que estaban viviendo fuera de todo sistema religioso para cuidarlo y protegerlo. Y estos hombres de repente tienen creatividad, tienen una estrategia para sacarlo a Pablo de las garras del enemigo, de las garras de los religiosos que lo querían matar, de las garras de aquellos que querían destruir lo nuevo que estaban haciendo de Dios. Imagínense que si Pablo en ese momento era asesinado, si Pablo era eliminado como ellos querían, nosotros tal vez hoy no estaríamos aquí. Porque el Evangelio, el primero que llevó el Evangelio al mundo fue Pablo, fue el que rompió los límites de ir más allá de Jerusalén, conforme al mandato de Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Dios tenía que cubrir de alguna manera a ese hombre, como tal vez te tenga que cubrir a ti, como me tenga que cubrir a mí, por estar haciendo cosas innovadoras, cosas diferentes, que van más allá de lo que siempre se hizo. Entonces Dios va a rodearte de gente que te va a cuidar. Dios va a rodearte de gente que te va a cuidar, o a ti te usará para cuidar a gente que Dios está levantando. ¿Por qué? Porque Dios se vale de eso. Dios dice, no puedo dejar que maten mi sueño, que maten mi plan, que maten mi propósito, que maten lo que yo quiero hacer sobre la tierra. No puedo dejarlo que lo maten. Porque todo propósito, todo plan que Dios tiene con la tierra, con un cambio de vida, lo tiene a través de los hombres. Dios pone esos planes en los hombres, y los hombres los llevan a cabo. Los hombres llevan a cabo los planes de Dios. Entonces Él no va a dejar que esos hombres sean matados, asesinados, lo que sea. Entonces Él los cuida, los guarda, los protege y los rodea de gente. Los rodea de gente que los va a cuidar. Y yo puse aquí, Dios levanta discípulos que reconocen que Dios levantó a un hombre para romper los límites y los usa para protegerlo y ayudarlo. O sea, Dios sabe que hay un hombre que Él levantó para romper límites, 1, 2, 10, 20, no sé, pero a esos hombres los va a rodear de otros, que esos otros se van a dar cuenta, porque son gente del Espíritu, de que Dios levantó a alguien para ir abriendo brecha en algo totalmente distinto y diferente que tal vez jamás se hizo. Y Dios, tal vez ellos no vayan abriendo brecha, pero irán detrás del hombre que abre brecha, cuidándolo y protegiéndolo. Están ahí protegiendo, ¿sí?, el sueño que Dios tiene. Ahora fíjense, luego más adelante vemos que Bernabé lo tomó a Pablo, ¿sí?, y lo llevó y lo presentó a los apóstoles. Va a haber un momento que va a haber alguien que te va a presentar ante aquellos otros que de repente sí tienen un llamado de Dios, pero están a mitad de camino, que salen, que no salen, que hacen. Dios te va a llevar y te va a presentar a ellos y les va a decir, miren, este pichón, esta pichona que nadie lo conocía, no saben las cosas que está haciendo, quiero presentárselo, contale lo que estás haciendo. Como dice Bernabé, contale a Pedro, contale a Juan, contale a Jacob, contale a todo esto que están acá metidos, que están con miedo de salir a predicar el Evangelio, contale quién sos vos, contale lo que estuviste haciendo. ¿Sí? Algún momento te va a aparecer, pero este no es el tema de esta noche. Yo quiero hablar de romper límites. Fíjense, ¿cuál es la reacción de quienes están
transición de un sistema religioso a una vida de reino, porque hay gente que está en transición. Tal vez te pasa a ti, tal vez tú estás en transición, has sido cristiano por, no sé, 30 años y viviste una forma de evangelio que te das cuenta que ya no funciona y estás pasando a una vida de reino, estás en transición y estás ahí como luchando entre lo que viviste alguna vez y lo que quieres vivir. Estás luchando en las tradiciones que tuviste y estás luchando en romper los límites y hacer las cosas nuevas que Dios tiene. Si tú eres parte de esa gente, quiero decirte algo. Dice aquí que cuando Pablo llegó a Jerusalén para juntarse, ¿no? Y trataba de juntarse con los discípulos, ¿cuál fue la reacción de ellos? Le tenían miedo, ¿sí? Le tenían miedo y no creían que Pablo fuera un discípulo. ¿Por qué no creían que Pablo fuera un discípulo? Primero porque Pablo los había perseguido y los quería matar, pero no solamente por eso. Tenían miedo de que un hombre había cambiado tan radicalmente su forma de ver y de su relación con Dios a otra totalmente distinta. Entonces eso generaba miedo. Y muchas veces los cambios de conducta de una persona que Dios levanta en cuanto a la forma de hacer iglesia, en cuanto a la forma de predicar, en cuanto a la forma de extender el reino, en aquellos que están en transición le causa como una cosita que dice, ¿y será de Dios, che, lo que está haciendo? ¿Qué hacemos? ¿Lo apoyamos? ¿No lo apoyamos? ¿Será este un discípulo? ¿Será verdaderamente de Dios que viene a traernos estas buenas nuevas, esta forma de hacer? ¿Será? ¿Qué hacemos? ¿Lo apoyamos? No dudes. No dudes, Dios está levantando personas, te vuelvo a repetir, haciendo cosas para Dios diferentes. El reino de Dios se está estableciendo fuera de los templos, con personas diferentes, personas que trabajan en el anonimato, que tal vez no tienen un nombre conocido, que no tienen tal vez una cierta reputación, ni siquiera tal vez tienen un título teológico como yo no tengo, por ejemplo, pero Dios está levantando gente por todos lados así, gente inspirada por el Espíritu, con una pasión que arde adentro de ellos por haber tenido un encuentro con Jesucristo, por haber recibido una revelación y por estar aplicándola. Entonces, si tú eres una persona que dudas de las cosas que Dios está haciendo, no dudes de aquellos que se levantan a hacer radio por online, apóyalos. No dudes, no sé, de estas iglesias virtuales, no dudes porque es Dios que lo está levantando. No dudes de ministrar en el chat, es Dios que está levantando eso. Ay, ¿qué pasa? ¿Y cómo hacemos con la gente cuando la ministramos en el chat? ¿Qué pasa? Si yo no le pongo la mano, ¿Dios hará algo? Eso está equivocado. Dios no hace algo porque tú pongas la mano. El que hace algo en la persona es el Espíritu Santo, no tú. Dios no necesita tu mano para hacer algo con el Espíritu Santo en la vida de una persona. Necesita el Espíritu, no necesita tu mano, no necesita tu impartición. Tú no impartes nada, es el Espíritu el que hace la obra. Entonces tú puedes estar ministrando tranquilamente por el chat y otra persona de otro lado, como no ha pasado, puede estar recibiendo una sanidad en su cuerpo, puede estar recibiendo una liberación, puede estar recibiendo una palabra profética, puede estar recibiendo una consolación del Espíritu, porque todo lo hace el Espíritu, no lo haces tú. Entonces tenemos que empezar a abrir nuestra mente, a romper los límites que nos han puesto. Rompe tus límites. Hasta que no rompas tus límites no podrás vivir el evangelio del reino que tanto se habla. Porque el evangelio del reino es, el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios no es un templo, el reino de Dios no es un ministro ungido, el reino de Dios no es un grupo de personas, el reino de Dios es una dimensión espiritual en la que todos debemos entrar, en la que debemos vivir, que tiene principios de vida que debemos respetar, y el reino de Dios está en todas partes y en todo lugar, y a donde nosotros vayamos lo establecemos y lo extendemos. Entonces tenemos que entender que tenemos que ir más allá de los límites que nos hemos puesto muchas veces. Ahora fíjense, quiero mostrarles algo, quiero decirles algo en esta noche. Fíjense, esto es importante, no me voy a extender mucho hoy. Fíjense esto, Pablo fue más allá de los límites permitidos y conocidos. Pablo fue más allá de los límites permitidos y conocidos. ¿Cuáles son los límites que hoy tenemos? Permitidos y conocidos. Cuando tú te vas a una iglesia tradicional, lo primero que te dicen, esto no se puede, esto no se hace, esto no se puede, esto no se hace, aquello no se debería hacer, esto no conviene, aquello, y entonces como que te cierras, y de repente terminas en una congregación de 40, 50, 100 personas ahí, y conoces a esa gente y tu mundo pasa por ahí adentro, no te relacionas nunca más con nadie. Eso no es el reino de Dios. Hay muchas personas que yo les digo, ¿tú eres cristiana? Sí, perfecto. ¿Cuántos contactos tienes en el Facebook que no sean cristianos? Muy poquito, casi ninguno. Mal, es un error lo que estás cometiendo. Es un error horrible que estás cometiendo. Estás limitado en tu mente. No me voy a juntar con ellos porque no vaya a hacer cosas que me publiquen algo que a mí no me guste. Lo borras y listo, no importa. Pero el tema es que tú tienes que relacionar con esa gente. ¿Quién le va a llevar la luz a esa gente que está en tinieblas si tú no te relacionas con ellos? Si hacemos grupitos de Facebook, grupitos de acá, grupitos de allá, ¿no es lo mismo que hacer un grupito dentro de un templo?
Hay mucha gente que dice, no, yo soy súper proactivo, soy una persona totalmente de revelación, soy una persona que me he ido a vivir en este nuevo sistema de reino que aparece hoy en día, me he salido del sistema religioso porque estoy en Facebook. Porque tengo un Facebook, y de repente tú ves un muro y lo único que hace es publicar todo el tiempo cuestiones que tienen que ver la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios, y en el grupo que están son todos cristianos. No hay nadie que no sea cristiano. Entonces, lo que hiciste fue trasladar tu vida de templo al Facebook. Estás exactamente en el Facebook trasladando tu vida de templo. Leer la palabra, ¿sí? Y hablar con gente y relacionarte con gente que solamente se congrega ahí, porque entre todos nosotros somos súper santos, acá, la gloria de Dios va a caer acá porque somos todos santos, y bueno, y estamos ahí, no afectamos a nadie, pero estamos ahí. Entonces, hay un error ahí. Ahí hay límites todavía en tu mente. Si tú piensas así y vives así y estás dentro del Facebook, que es una herramienta poderosa para extender el reino de Dios, si estás así, tú aún no has entendido, tú aún estás con límites. O sea, los límites del templo los has traído al Facebook. Lo único que has cambiado es que dejaste algo físico para pasar algo virtual, pero los límites siguen estando. Si nosotros queremos afectar al mundo, y queremos predicar al mundo, y queremos extender el reino, y queremos hacer lo que Pablo hizo, ¡ay Dios, si Pablo tuviera estos medios de comunicación! ¿Quién lo hubiese parado ese hombre con estos medios de comunicación de hoy en día? Si nosotros entendemos que Dios nos ha dado herramientas poderosas para extender el reino, para hacer luz en las naciones, como siempre hemos dicho y predicado, si nosotros creemos esto, tenemos que pensar qué forma es la que nos relacionamos con la gente. ¿Qué forma es? Le ponemos la Biblia abierta todos los días, le recitamos versículos bíblicos todo el día, le hacemos extensos estudios bíblicos todos los días ahí para que la gente lea y se aburre y mire dos frases y ya no deje de leer, y junta solamente grupos con gente que es cristiana. ¿Tú piensas que así podemos ser luz a través de lo virtual? No podemos ser luz a través de lo virtual. Tenemos que llegar a donde la gente no llega. Estos días comenzamos con consejero en el chat, una idea que Dios puso en mi corazón. Se han sumado hermanos de Argentina, de distintos lugares, se han sumado hermanas de Venezuela, se ha sumado una hermana de Cuba que vive en Miami, Estados Unidos. O sea, se han sumado, y sé que se van a sumar muchos más. Pero ¿saben lo primero que no ha pasado? Yo he ministrado, yo personalmente, no sé los demás porque todavía no nos hemos juntado a ver cuáles fueron las primeras experiencias, pero yo, por ejemplo, he ministrado gente que no era cristiana. Por ejemplo, una mujer que diciéndome que por favor ella me aclara de entrada, yo no soy cristiana, pero te pido oración por esto, porque sé que hay un poder detrás de la oración. Entonces, eso es ser luz donde hay tinieblas, ¿me entienden? Yo no le niego la amistad a nadie, y si tú ves, no sé, casi mis 2000 contactos, la mitad no son cristianos, o más de la mitad no son cristianos, y trato de meterme en grupos que no son cristianos. Estoy en muchos grupos porque me meten, no porque yo pido estar. Pero trato de estar en grupos que no son cristianos porque quiero ser luz allí. Y no aparecer con una Biblia abierta en una imagen para que la lean, sino mostrar lo que Dios hizo en mi vida y lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Tenemos que romper los límites que tenemos muchas veces de extender el reino de Dios. Pablo rompió los límites permitidos y los conocidos. Nosotros muchas veces tenemos límites conocidos y límites permitidos. Y como hemos llegado a un templo y nos han dicho, esto es así, no exploren cosas nuevas, esto es así. Y los límites son esto, hasta acá te permitimos llegar, no más allá. Entonces, si tú eres una persona que estás dentro de ese sistema religioso, yo te puedo decir algo, lo que te está pasando hoy en día, que te sientes sin propósito, no estás afectando la vida de nadie, vives una vida rutinaria y hasta corres el peligro de caer en vivir una vida de pecado. ¿Sí? Puedes caer en peligro. Puedes caer en peligro. ¿Por qué? Porque el que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, vive en pecado. ¿Sí? Entonces, fíjense esto, dice, Pablo entendió que había descubierto una verdad que no podía ser dada a conocer tradicionalmente. Pablo descubrió una verdad que no podía ser dada a conocer tradicionalmente. Pablo no podía meterse en la sinagoga el sábado, si bien lo hizo lo primero, pues después ya no lo pudo hacer. No lo pudo hacer porque lo mataban. Entonces, él sabía que la forma de predicar y la forma de hablar de Dios en aquellos tiempos era llegar al sábado, meterse en la sinagoga, tomar uno de los escritos, abrirlos y leerlos. Él no podía hacer eso, él no podía meterse ahí y abrir el escrito y predicarles que el Cristo ya había llegado y que ellos lo habían rechazado y que lo habían matado. No podía hacerlo porque no era la forma tradicional para hacerlo, porque lo iban a matar. No tenía lugar dentro de ese sistema religioso para hablar de Dios de esa manera. Entonces tuvo que encontrar otra forma, y aquí dice, él entendió que había descubierto una verdad que no podía ser predicada en ese ámbito.
Y hoy cuando hablamos de reino, cuando hablamos de vida de cuerpo, cuando hablamos de extender el reino a través de los sistemas, cuando hablamos de discipular las naciones, no lo vamos a hacer dentro de los templos. Tiene que haber otras estrategias, tiene que haber otras formas, tiene que haber otras ideas que tienen que surgir de parte de Dios para nosotros, para extender el reino de esa manera. Y tú tienes que estar abierto en tu mente a decirle, Señor, yo quiero romper mis límites, porque quiero ser una herramienta tuya en este tiempo que estamos viviendo. ¿Sí? Yo encontré una forma de predicar la verdad de una manera diferente a lo tradicional. Y me la estoy jugando por esto. Ya hace casi 2 años que con mi esposa nos estamos jugando por este sistema de hacer iglesia, esta forma de hacer iglesia. Estamos contra viento y marea, peleando. Nos han cerrado puertas, nos han vuelto la cara, nos han dado vuelta la cara, nos han traicionado, nos han pasado miles de cosas por causa de esto, pero aún seguimos adelante porque creemos que hay otra forma de hacer iglesia. Ahora, fíjense esto, Pablo supo que debía pagar un alto precio por romper esos límites, pero no le importó y se comprometió el 100% con su llamado. Pablo sabía que lo iban a perseguir, es más, Pablo sabía que iba a terminar muriendo. ¿Sí? Él dijo, para mí morir es ganancia, pero pues yo prefiero quedarme con ustedes. ¿Sí? Él sabía que iba a morir tarde o temprano, él sabía que le quedaba poco tiempo, sabía que iba a ser perseguido porque venía con algo que era revolucionario, pero ¿qué pasa? Él supo que iba a pagar un alto precio y estuvo comprometido en pagarlo. Hay muchas personas que sienten en su corazón que Dios lo está llamando a algo distinto. Sienten que Dios lo está llamando a hacer cosas que tal vez nunca se hicieron. Cosas revolucionarias, cosas que van más allá de lo tradicional. Y se emocionan en esos momentos, en esos encuentros que tienen con Dios, donde Dios les revela lo que tienen que hacer. Y de repente cuando están por arrancar, empiezan a ver todas las cosas que se le van a levantar. Saben que van a tener persecución por lo que están haciendo. Entonces ahí como que estiman más, con más valor de cuidar su vida que de hacer lo que Dios quiere. Entonces no se comprometen a hacer lo que Dios les mandó a hacer y se quedan a mitad de camino. Y lo peor que te puede pasar es que si Dios te habló que hagas algo fuera de lo tradicional, te quedes a mitad de camino. ¿Por qué? Porque no le vas a servir ni a uno ni a otro. Te vas a quedar tibio. No vas a ser ni frío ni caliente. Te vas a quedar a mitad de camino y no vas a poder hacer nada. Y lo peor que te puede pasar es saber que tenés que hacer algo y no lo hagas. Lo peor que te puede pasar es que arda tu corazón por cosas que Dios puso y no lo hagas porque no estás dispuesto a comprometerte al 100%. Te tienes que comprometer. Aunque te persigan, aunque te critiquen, no te enfoques en ello, enfócate en lo que Dios te dijo y vas a ver la bendición de Dios se va a desatar sobre tu vida. Fíjense, quiero leerle, ya voy terminando. Efesios 3 del 10 al 11, Efesios 3 del 10 al 11, la Nueva Versión Internacional dice, el fin de todo es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se dé a conocer ahora, por medio de la Iglesia, tú y yo, todos, a los poderes y autoridades de las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué es lo que está esperando tu Padre de ti? ¿Qué es lo que está esperando mi Padre Celestial de mí? ¿Qué es lo que espera nuestro Padre Celestial de cada uno de nosotros? Espera que nos levantemos como iglesia y que entendamos esto, ¿sí? Que Dios en toda su diversidad, toda esa diversidad de Dios, la va a dar a conocer ahora a través de su iglesia. ¿Quién son iglesia? Levanta la mano y dice yo soy iglesia. Dios va a dar a conocer esa diversidad, su sabiduría a través de una diversidad tremenda, un multiforme sabiduría, dice la versión de Reina Valera. Esa diversidad la va a dar a conocer a principado y potestad a través de tu vida de diferentes maneras. Por eso es que tú tienes que romper los límites, como te digo hoy. Tú no puedes tener límites en tu mente, no puedes tener límites tradicionales, límites religiosos que te impidan hacer lo que Dios está queriendo hacer hoy en día en el mundo entero. No podemos cerrar nuestra mente a decir esto debe ser así, porque Dios lo quiere hacer no así, lo quiere hacer de miles de maneras diferentes que ese así. Dios, es más, lo está haciendo, pero Dios está queriendo que nos despertemos, porque a veces los hijos de las tinieblas van como 20, 30, 100 pasos adelante que nosotros. Y hacen cosas que tendríamos que hacer nosotros. El otro día veíamos a este indio que vino el otro día de Argentina y que 15 minutos habló de meditación o hizo meditación en los bosques de Palermo y dice que salió online por internet en 300 de las ciudades más importantes del mundo. ¿Cómo puede ser que un tipo que no tiene nada que de Dios, que habla de mentalismo, que habla de toda esa barbaridad, esa basura, ¿sí? Y que se llena los bolsillos $100, ¿cómo puede ser que un tipo que sirve para las mismas tinieblas,
Si tenga la estrategia de pararse 15 minutos en una ciudad y salir en esos 15 minutos en 300 ciudades más importantes del mundo. ¿Cómo puede ser que la iglesia no entienda esto? ¿Cómo puede ser que la iglesia no entienda que puede hacer lo mismo, que no necesita un templo para extender el reino? Jesús necesitó un templo. Pablo necesitó un templo. Los primeros cristianos no necesitaron un templo. Rompamos la vida de templo, rompamos un poco la idea de tanto templo. No, o sea, sigamos, tenemos que congregar, no es verdad, pero hay otra forma de hacer iglesia y hagámosla. Dios quiere que la hagamos. ¿Cómo puede ser que no entendamos esto? ¿Cómo puede ser que de repente hoy en día las universidades, por causa de que la gente no tiene tiempo o X razón, están haciendo cursos y hay gente que está recibiéndose en carreras universitarias a través de estudiar por internet? Sí, el mundo lo entendió, la iglesia aún no lo entendió, la iglesia sigue diciendo esto no es de Dios. Porque congregarse es estar juntito, piel con piel, rozándonos, transpirándonos juntos y abrazándonos. Una familia unida, una familia... ¡Basta! ¡Basta de esas cosas! ¿Sí? ¿Estamos congregados o no estamos congregados en este momento? Sí que estamos congregados. Congregarse no habla de solamente estar juntos físicamente, ¿sí? Sino que habla de estar congregados en unión, estar unidos por un mismo sentir, por un mismo pensar, con un mismo propósito. ¿Entienden? Entonces nosotros tenemos que ir más allá, tenemos que romper los límites, entender que la multiforme sabiduría de Dios, que la sabiduría de Dios en toda su diversidad, será dada a conocer ahora por medio tuyo, por medio mío, por medio nuestro, a los principados y potestades en las regiones celestiales. Zapateamos dentro del templo y nos peleamos con el diablo dentro del templo y le decimos cosas al diablo dentro del templo, pero cuando salimos afuera a la calle nos mete 4 o 5 sopapos, nos mete unas cuantas patadas y andamos con la cola entre las patas llorando de vuelta a la iglesia a ser restaurado porque el diablo se levantó conmigo y me mató. No entendemos. Tenemos que cambiar, tenemos que romper los límites que tenemos en nuestra mente, de que, como dije la semana pasada cuando prediqué y dije, yo sé quién soy, tienes que saber quién eres tú eres un hijo de Dios, tú eres un hijo de Dios. Dios es tu Padre, Jesucristo es tu Señor y es tu hermano, el Espíritu Santo es tu guía y tu maestro, tienes que entenderlo, pero por favor entiéndelo, y una vez que entiendas cuál es tu identidad, muévete conforme al propósito del llamado que Dios hizo sobre tu vida. Dios tiene un llamado con tu vida. No lo sé, pastor, yo no sé qué es lo que tengo que hacer. Hay algo que es general para todos, tenemos que estar todos siendo embajadores de Dios y llamando al mundo a entrar en paz con Dios. Ese es el llamado para todos. ¿Me entienden? Todos tenemos ese llamado. Después Dios tiene diversidad, pero hagámoslo y entendámoslo, que no nos podemos quedar encerrados en una forma de hacer iglesia, en una mentalidad cerrada. Yo quiero decirte algo, con esto termino. Esos hombres que lo descolgaron a Pablo por el muro, y esta fue la revelación que me vino. Ellos están descolgando a Pablo por el muro. Lo están salvando de un sistema religioso que lo quería matar, que lo quería destruir, que lo quería reventar. Y ellos están agarrándolo a Pablo. Y tienen la estrategia y dicen, no nos queda otra. Por la puerta de adelante no lo podemos sacar. Por la puerta donde supuestamente entran los importantes no lo podemos sacar, porque aún los importantes lo están esperando para matarlo. Vamos a sacarlo por las endijas, vamos a sacarlo por las grietas del muro. Vamos a sacarlo por el muro. Vamos a sacarlo fuera de los límites de este sistema religioso, porque este hombre dentro de este sistema religioso no puede cumplir el propósito que Dios tiene con su vida. Saquémoslo de aquí, lo vamos a dejar allá afuera, tal vez perseguido, tal vez indefenso, pero hay que sacarlo, porque es preferible que esté indefenso allí cumpliendo el plan de Dios y que esté tal vez solo, que esté aquí y que lo terminen matando. Vamos a sacarlo, y lo descuelgan por el muro y lo bajan de noche, y Pablo sale, y esos hombres pensaron que estaban dándole una mano a un tal Saulo que hacía pocos días que conocían, y ellos pensaban que lo que estaban haciendo era descolgar por el muro a un hombre, Saulo, para que no lo mataran los religiosos de la época y así se pudiera ir de esa ciudad. Pero ellos no se estaban dando cuenta que lo que estaban haciendo era estar descolgando y estar lanzando a un hombre llamado por Dios a un ministerio internacional poderoso, majestuoso, que conquistó el mundo entero y que hasta el día de hoy estamos hablando de él, y que si no tuviéramos sus cartas tal vez ni siquiera tendríamos el Nuevo Testamento. ¿Me entiende? Que vaya a saber uno qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida, qué es lo que quiere hacer con mi vida. Saulo en ese momento era un perfecto desconocido
para muchos era un desconocido, pero Pablo tenía un llamado de parte de Dios. Y era un cabezón porque se levantaba en contra de la verdad de Dios, pero cuando tuvo un encuentro con Dios, ese hombre entendió su llamado, entendió por revelación lo que verdaderamente era servirle a Dios. Si tú estás dispuesto a romper los límites en tu mente, vas a entender lo que es verdaderamente servirle a Dios. Vas a entender que servirle a Dios no es un título. A Dios no le importa si te llamas apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, no le interesa para nada. A Dios lo que le interesa es que seas un representante de Él sobre la tierra, que seas un discípulo, que seas un hijo. Jesús no dijo vayan y hagan discípulos. Jesús, perdón, no dijo vayan y hagan apóstoles, vayan y hagan profetas, Jesús dijo vayan y hagan discípulos. Son funciones, no son títulos. Por eso a mí me cuesta que me digan pastor. Yo le digo, decime Jorge. Yo soy un servidor de Dios, no sé si soy pastor, no sé qué soy un servidor de Dios y punto. No me interesan los títulos, no me interesan las posiciones, no me interesan los cargos. Lo que me interesa es ser luz y sal para el mundo. ¿Me entiendes? Entonces tú tienes que entender que de repente dentro tuyo está encerrado un ministerio, o está encerrado una herramienta de Dios que va a repercutir en naciones tal vez. Y tú estás encerrado en tus límites, pero va a haber otro que te va a agarrar y te va a decir sal de estos límites porque la religión te quiere matar. Y te van tal vez a expulsar y tú dices, ay, me sacaron del templo, me echaron de ahí, no me quieren más, nadie me visita, porque hice tal cosa y ahora se enojaron conmigo. Déjalos que se enojen, déjalos que te tengan hasta aún por rebelde. Tú no le sirves a los hombres, tú le estás sirviendo a Dios y de repente Dios te dijo algo y eso se te levanta gente que te va hasta tratar de rebelde. No importa lo que ellos digan porque Dios te está lanzando a lo nuevo, Dios te está lanzando al propósito que tiene con tu vida. Dios te está lanzando a transformar tal vez tu familia, tus amigos, tu ciudad, el mundo entero, no lo sé, pero Dios te está transformando a un ministerio que puede llegar a ser internacional. Y cuando hablo de ministerio no hablo de pastor, apóstol, profeta, evangelista, hablo de un servicio que le vas a prestar. Ministerio es servicio, un servicio que le vas a prestar a la humanidad. Y cuando tú te mueras, ¿no? tu cristianismo no va a morir en ti. Tu cristianismo va a pasar de generación en generación, vas a afectar generaciones y de aquí a años te vas a morir, pero otros van a seguir hablando de ti y van a recordar lo que tú hiciste por causa que te animaste a romper los límites de la religión, los límites de la tradición y fuiste más allá. No te importó que te persigan, no te importó que te maten, no te importó que te golpeen, no te importó que te dañen, que te traicionen, no te importó porque entendiste que tenías un llamado poderoso de parte de Dios para ser alguien diferente en medio de tu generación. Levántate, iglesia, a ser diferente en medio de tu generación. Levántate a ser diferente en medio de tu generación. Yo creo que le estoy predicando a latinoamericanos o a americanos en esta hora, porque muchos de todo este continente nos siguen. Quiero decirte algo, nosotros no podemos salir a presentar una religión porque está lleno de religiones. No podemos salir a presentar a Jesucristo porque todos saben de Jesucristo. Lo que nosotros tenemos que presentar es que Dios realmente no funciona, que Dios algo hizo con mi vida, que transformó mi vida. Yo tengo que ser un testimonio vivo para la gente. Como decía Pablo, somos cartas leídas. Nosotros somos cartas leídas. No necesito una Biblia para mostrar la grandeza de Dios. Que la vean en mí. Que vean que Dios me transformó, que Dios cambió mi vida y que yo estoy rompiendo todos los límites religiosos y que entiendo que Dios no es religión, que Dios es relación, que yo tengo que relacionarme con Él y que mi vida va a ser transformada y por cuanto mi vida es transformada en esa relación que tengo con Él, todo a mi alrededor empieza a cambiar y hay gente que empieza a ser transformada por el poder de Dios por causa de que yo rompí los límites. Si tú rompes los límites, vas a ayudar a otros a romper los límites. ¿Me entiendes? Entonces, por favor, no te cierres en los límites. Vamos más allá de los límites. Vamos más allá de los límites, iglesia, levántate, vamos más allá de los límites. El Padre clama del cielo, iglesia, levántense, salgan de los límites. Hace 2 años atrás, no más, en el 2008, cuando el Señor me sacó de mi cuerpo, me llevó a su presencia, me mostró cosas, una de las cosas que me dijo fue esa, que la iglesia estaba viviendo en un sistema prácticamente del mundo. Estaba viviendo en un sistema religioso, tradicional, en un sistema donde humano, donde no le servía. Necesitaba una iglesia que subiera a esa dimensión en la que Él habita, una dimensión de gloria, una dimensión creativa, una dimensión sobrenatural. Iglesia, tenemos que despertar, romper los límites. Tenemos que romper los límites. Tú no eres de este mundo, tú no eres ciudadano de este mundo, tú eres ciudadano del reino de los cielos. Y por cuanto eres ciudadano del reino de los cielos, tú tienes estrategias divinas para hacer. Tienes un llamado divino para cumplir, tienes una identidad propia para entender. Levántate, iglesia, rompe los límites que te han metido en tu cabeza. Tú no eres lo que te dijeron que eras, tú lo descubres en Dios lo que eres. Levántate ahora, iglesia, es hora, es tiempo, es tu tiempo, no lo dejes pasar, no dejes pasar un minuto más, un segundo más, sin averiguar qué es lo que Dios tiene con tu vida. Y si lo que Dios te pide que haga a veces va en contra de los límites, bueno, rompe los límites, amigo, rompe los límites porque en el reino de los cielos es para los valientes, no para los cobardes.
Y el espíritu que se te ha dado no es un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Eso es el espíritu que habita en ti. Por eso, iglesia, levántate, levántate. Quiero orar en esta noche por tu vida, para que puedas ir más allá de los límites que puedas tener. Yo no sé los límites que tienes, si son pequeños, si son grandes, si son de hace mucho tiempo, de hace poco, no lo sé. El espíritu lo sabe, pero el espíritu en esta noche te va a hacer libre. Y el espíritu en esta noche te va a convencer de que es hora de romper los límites y cumplir esos sueños que están ardiendo en tu corazón de hace tiempo, que tal vez los apagaste con las dudas, que tal vez los apagaste con las críticas de otros, que tal vez lo apagaste porque te sentiste perseguido y era mejor cuidarte que ir en contra de todo eso. Dios va a despertar ese fuego nuevamente en esta noche y te vas a levantar como una persona poderosa, llena de Dios, para extender el reino. Te pido por favor, cerrá tus ojos. Cerrá tus ojos, vamos a orar. Papá, en el nombre de Jesús te bendigo, te adoro, te glorifico, te doy gracias, Padre. Toda la gloria es tuya, papá. En el nombre de Jesús toda la gloria es tuya. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Jesucristo, y tú nos has dado un llamado, nos has dado un mandamiento, una comisión. Id y hacer discípulos en todas las naciones. No enciérrense en un lugar y de ahí háganlo. Id, vayan, muévanse, actívense, vayan y rompan todos los límites, todas las estructuras, háganlo. Quiero, Señor, levantar en este tiempo y levantarme y levantar una iglesia, Señor amado, que sea como la iglesia de Pablo, una iglesia que cuando venían decían, ahí vienen esto que trastornan el mundo entero. Tenemos que trastornar el mundo entero con un mensaje de reino, con un mensaje diferente, fuera de toda estructura religiosa. Tenemos que mostrar que somos tus hijos, que no somos partidarios de religiones, sino que somos tus hijos. Nos identificamos con Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Maestro, y tenemos la guía del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te ruego por mis hermanos, rompe todo límite en esta hora, a través del Espíritu Santo, quiebra, rompe los yugos que se han metido en sus mentes, esos argumentos que no le permiten explotar el potencial que tú has puesto en ellos, desarrollar los dones que tienen ellos, desarrollar los talentos que ellos tienen. Padre, activa tu Espíritu, actívalo ahora, en el nombre de Jesús, que se active, Padre, en el nombre de Jesús, y levanta, Dios mío, una generación poderosa, una generación que se extienda físicamente y virtualmente por todo lugar, que nos convertamos en esa iglesia que llena todo en todo lugar. Que Pablo dijo que la iglesia de Jesucristo es la iglesia, es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo lugar. Llenemos todo en todo lugar con la plenitud de Cristo, con nuestra presencia física, con nuestra presencia virtual, pero llenémoslo. Padre, levanta una generación que entienda esto, Señor, que levanta esta generación. Bendigo a mis hermanos en esta noche, los bendigo, Padre, y te pido por ellos, Dios, que esto provoque una revolución en su interior, y que, Dios mío, a partir de hoy mismo, Señor, ellos puedan romper todo límite y extender tu reino mucho más allá de lo que ya lo puedan haber hecho. Padre, ideas creativas vengan sobre su vida, estrategias poderosas vengan sobre su vida, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, porque tú respaldas esas cosas divinas y locas que a veces pones en nosotros. Te damos la gloria, papá, en el nombre de Jesús, Señor. Te agradecemos por esta reunión de esta noche y te damos la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muchas gracias, Señor. Te damos la gloria. Gracias, hermano, por haberme acompañado esta noche en este momento de la iglesia virtual, en el minuto para pensar. Más allá de los límites estuvimos viendo hoy. Deseo que haya sido de bendición el mensaje. Ya después voy a abrir el chat del Facebook para ver qué dicen. Pero es mi deseo que Dios le haya ministrado y que le haya bendecido. Solamente 2 cosas o 3. Quería recomendarle que, bueno, que sepan que consejero en el chat ya estamos trabajando. Contáctenos, pregúntenos lo que quiera. Estamos para ministrarles, para aconsejarles, para guiarles, para orar por su vida. Estamos así para servirles. Utilice este servicio que le estamos ofreciendo. No se pierda, por favor, los lunes de estar en el discipulado de Convicciones Cristianas, que se está poniendo muy bueno, esto de cambiar la forma de pensar para cambiar la forma de vivir. Y muchas gracias a todos aquellos que de repente quieran de alguna manera apoyar a este ministerio con sus ofrendas. Muchísimas gracias a todos. Dios les bendiga. Espero que tengan un muy pero muy buen fin de semana, bendecidos, y que puedan romper todos los límites y puedan afectar a muchas personas. Dios les bendiga. Muchas gracias. Les saludo de parte de mi esposa, de parte de mi familia. Gracias por estar siempre con nosotros, por ayudarnos, por orar por nuestras vidas, por estar alentándonos a que sigamos con este proyecto. Muchísimas gracias. Realmente lo valoramos mucho y estaremos siempre y eternamente agradecidos por esto. Dios les bendiga. Que tengan una feliz noche y un feliz fin de semana. Adiós. Nos vemos. Gracias por compartir con nosotros de Un Minuto para Pensar.
Hasta la próxima, por aquí, por la Iglesia Virtual. Pa'lante sin miedo, que todavía falta mucho por alcanzar. No te olvides visitar nuestra página, laiglesiavirtual.org.